Hola, buenas noches. Nosotros el día de hoy hablaremos sobre los mecanismos físicos y leyes de la radiación. El equipo está conformado por Jesús Alberto Rosas Aguilar, Luis Eduardo Murillo Ruiz, Yurelia Vilene Sánchez Aparicio y su servidora Dayan Berenice. Primeramente hablaré sobre el origen de la radiación. ¿Qué es la radiación? Bueno, la radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Los seres vivos convivimos con la radiación desde nuestros orígenes, pues sin la radiación del Sol no habría existido vida en la Tierra, y sin la radiación infrarroja no podríamos calentarnos. Como sabemos, la radiación es energía, proviene de átomos inestables sometidos a la desintegración radioactiva o puede ser producida por máquinas. La radiación se desplaza desde su fuente en forma de ondas de energía o partículas energizadas. Hay diferentes formas de radiación con propiedades y efectos distintos. Uno de ellos es la radiación electromagnética. Las radiaciones electromagnéticas pueden definirse como aquellos procesos en los que se emite energía bajo la forma de ondas materiales y pueden propagarse tanto a través de un medio. Otra de ellas es la radiación térmica, pues esta habla que es la radiación emitida por un cuerpo como consecuencia de su temperatura y depende además de una propiedad superficial llamada emitancia. Todo cuerpo emite radiación hacia su entorno y absorbe radiación de este cuerpo. La radiación infrarroja de un radiador hogareño común o de un calefactor eléctrico es un ejemplo de radiación térmica, al igual que la luz emitida por una lámpara incandescente. La radiación térmica se produce cuando el calor del movimiento de partículas cargadas dentro de los átomos se convierte en radiación electromagnética. Finalmente, las transiciones electrónicas son cambios en la energía de los átomos y moléculas que ocurren cuando absorben o emiten radiación electromagnética. Ahora hablaré un poco sobre la propagación de la radiación. La radiación propagada en forma de ondas electromagnéticas, ondas de radio, luz visible, rayos UV, rayos gamma, rayos X, etc., se llama radiación electromagnética, mientras que la llamada radiación corpuscular es la radiación transmitida en forma de partículas subatómicas, partículas alfas, partículas beta, neutrones, etc. La velocidad de propagación de la radiación electromagnética en el vacío es de 299.792.458 metros por segundo, aunque se aproxima a 300.000 kilómetros sobre segundo. La velocidad de la luz en el vacío es una constante universal. Solo las ondas electromagnéticas y las ondas gravitacionales pueden viajar a esta velocidad en el vacío, ya que no tienen masa. La velocidad de propagación de una onda se puede medir como el tiempo que transcurre desde que es emitido hasta que se recibe. La radiación electromagnética puede propagarse a través de cualquier elemento u objeto, como el aire, el vacío o un material sólido. Esto se debe a que no necesita un medio para viajar de un lugar a otro. A continuación, los fenómenos asociados al mecanismo. La radiación coherente e incoherente son dos tipos naturalmente inversos y su clasificación se basa en su organización. Básicamente, la radiación coherente tiene la misma frecuencia y amplitud, y las ondas de sus partículas están todas en fase, mientras que la radiación incoherente es básicamente el inverso de esta. Sus partículas no tienen ni la misma frecuencia ni amplitud y las ondas de sus partículas no están en fase. Las otras dos se clasifican por la intensidad de la radiación. En la isotrópica la energía se distribuye de manera uniforme en todas las direcciones, mientras que en la anisotrópica la energía se distribuye de manera desigual. Por ejemplo, tenemos la luz del Sol en la Tierra. La atmósfera bloquea parte de los rayos solares, haciendo que la intensidad sea diferente dependiendo del lugar y el ángulo. Como siguiente tema tenemos las leyes. Empezamos por la ley de Stefan Boltzmann. En 1879, Joseph Stefan, un físico esloveno interesado en entender el calor, trabajaba en Viena. En ese tiempo, los científicos estaban estudiando cómo los objetos calientes emiten luz y calor, lo cual se llama radiación térmica. Stefan se inspiró en un experimento hecho por otros físicos que habían medido la luz emitida por objetos calientes. Estos experimentos mostraban que cuanto más caliente estaba algo, más radiación emitía. Pero esta relación era exagerada, no lineal. Stefan se dio cuenta que la energía que un objeto caliente emite crece con la cuarta potencia de su temperatura.
Años después, Ludwig Boltzmann tomó el trabajo de Stefan y lo demostró usando matemática avanzada. Su idea era que la radiación térmica no solo dependía de la temperatura, sino también de cómo se movían las partículas dentro del objeto. Con esto se agrega la constante de Boltzmann. Esta ley describe la radiación de un cuerpo negro perfecto, un objeto teórico ideal que por el momento no ha sido encontrado. Ningún objeto real es un cuerpo negro perfecto y la emisión de un objeto real depende de su emisividad, siendo un valor de emisividad de 1 para un cuerpo negro perfecto y menor de 1 para los demás. Para objetos reales, multiplicamos la constante de Stefan Boltzmann, representada por la letra griega sigma minúscula, por la temperatura a la cuarta en Kelvin, por la emisividad representada por epsilon minúscula. El símbolo para cuerpos negros es la J con un superíndice de un asterisco, cuerpos reales la E. Las unidades de la constante de Boltzmann son watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta, pero al multiplicarla por la temperatura a la cuarta en Kelvin, estas unidades se eliminan y tenemos las unidades de la potencia emitida por unidad de área, representada por la letra E, como habíamos dicho anteriormente. Quedan las unidades como watts sobre metro cuadrado. Entonces, para un cuerpo negro perfecto utilizamos la fórmula provista en la diapositiva. Para un objeto real tenemos que multiplicarlo por la emisividad y el símbolo cambia a la letra E. La ley de desplazamiento de Wien. Esta ley establece que hay una relación inversa entre la longitud de onda en la que se produce el pico de emisión de un cuerpo negro y su temperatura. Esta ley nos dice que la temperatura de un objeto determina el calor de la luz que emite con mayor intensidad. A medida que la temperatura de un objeto aumenta, el calor dominante de la luz que emite cambia hacia longitudes de onda más cortas. Un ejemplo de esto serían las estrellas, que las estrellas más calientes se ven azules, mientras que las frías se ven rojas. Esta ley establece una fórmula que dice que lambda máximo es la longitud de la onda más intensa, es igual a B, que B vendría siendo la constante de proporcionalidad entre T, que T es la temperatura absoluta. Como siguiente tema, les hablaré de la ley de Planck. La ley de Planck describe la radiación electromagnética emitida por un cuerpo negro en equilibrio térmico en una temperatura definida. Esta ley, de igual manera, nos establece una fórmula, donde B es la radiancia espectral de un cuerpo. V es la frecuencia, T es la temperatura absoluta, KB es constante de Boltzmann, H es la constante de Planck y C es la velocidad de la luz en el medio. La ley de Planck describe cómo un objeto emite luz en función de su temperatura. Nos dice que cualquier cuerpo caliente emite radiación en todas las longitudes de onda, pero de manera uniforme. La intensidad de la luz emitida depende de la longitud de onda y la temperatura. A temperaturas más altas se emite más luz en general y el pico de emisión se desplaza hacia longitudes de onda más cortas como el azul. Esta ley es importante porque explica la forma de los espectros de los objetos calientes, de nuevo como ejemplo, las estrellas, y nos permite calcular cómo emiten energía dependiendo de su temperatura. Ley de Kirchhoff de la radiación térmica. Esta ley establece que para un cuerpo en equilibrio térmico, la emisión de radiación de un objeto es proporcional a su absorción de radiación en una determinada temperatura.
Es decir, un material que absorbe bien la radiación de una determinada frecuencia también emitirá de manera eficiente esa misma radiación. Básicamente, esta ley afirma que la capacidad de un objeto para poder absorber la radiación es igual a su capacidad para poder emitirla cuando está en equilibrio térmico. Esto implica que un material perfecto, llamado cuerpo negro, que básicamente un cuerpo negro es un material el cual tiene la capacidad de absorber toda la radiación que éste recibe y emite la mayor cantidad de energía posible en forma de radiación térmica. La ley de Kirchhoff es muy importante para poder entender cómo los objetos intercambian energía en forma de radiación en función de su temperatura y propiedades materiales. Esta ley de radiación térmica se puede observar en varios aspectos de nuestra vida diaria, aunque no siempre de manera explícita. Algunos ejemplos de esto por ejemplo, son los materiales de los calefactores y los radiadores, la superficie de los paneles solares, que los paneles solares están diseñados con materiales que absorben eficientemente la radiación solar. Aquí implica en la parte de absorción de la ley de Kirchhoff. También en los cuerpos calientes y su radiación térmica. Básicamente esta ley refleja en cómo los objetos interactúan con la radiación, absorbiéndola y emitiéndola en función de su color, textura y material, lo cual tiene aplicaciones prácticas en la vida cotidiana, como en la calefacción, la energía solar, en la cocción de nuestros alimentos, entre otras cosas.